Hola amantes y fanáticos de los Kailus, soy el investigador Darmir, déjenme ser su guía por las instalaciones de Morark para ver a esta impresionante megafauna. El investigador que nos proporciona la información se llama Thunderdunce, en la descripción estarán los links de su historia y página. No teman en acercarse a la fauna colosal que veremos. Porque aquí está, herencia de gigantes. Capítulo 9. La Casa del Santo. Así que el mundo está girando más rápido. ¿Estarás mareado cuando se detenga? Deja que la música sea tu maestro. ¿Escucharás la llamada del maestro? Led Zeppelin. Izuku había visto sueños antes. Los anteriores a esto habían sido tan peludo. Todos habían sido tan intrascendentes. En un momento, la existencia no era más que una invención, y al siguiente, también lo era la conciencia. Sin embargo, esto era diferente. Era aterrador, era impresionante en su horror. Estaba siendo perseguido por la luz en las sombras, el trueno resonaba su llegada. Ojos que gritaban su odio, manos temblorosas que mostraban su voluntad. Su carrera fue lenta y rígida, inmóvil de su lugar mientras intentaba correr. Vio los cuerpos detrás del hombre, Anton y Red, si lo recordaban. Sin embargo, ¿quién era el hombre? Mira lo que me has hecho hacer, dijo la voz del hombre en un tono frío y distante. Haciéndome hacer esto a los aliados una vez más. ¿No te cansas de eso? La voz del hombre tembló, no con ira, sino con el tipo de angustia que empeora la ira. Familiar. Demasiado familiar. Izuku solo podía mirar con terror mudo cómo las sombras del hombre crecían en longitud, como si estuviera tratando de capturarlo. Izuku trató de correr, realmente lo hizo, pero cuando miró hacia atrás, la escena estaba a la misma distancia, la sombra se hacía aún más larga. La sombra llegó primero a su pie. Frío. Antinatural. Luego comenzó a tirar. No, come. No, borrar. La carne desapareció. También lo hizo el dolor, hasta que dejó de hacerlo. Cuando golpeó su rodilla, el dolor volvió a rugir, como si la memoria se pusiera al día con las terminaciones nerviosas. Izuku gritó de dolor, sintiendo que le arrancaban la carne. Pero esto fue un sueño, ¿verdad? ¿Por qué tenía dolor? ¿Cómo podía sentir dolor? ¿Qué está pasando? No sabe lo que está pasando. Mirando hacia atrás a su pierna, que solo quedaba hueso a medida que su ritmo de devoración crecía más rápido, el dolor de sentir que su carne se consumía se sentía hasta su cuello, cuando... Izuku. Grieta. Izuku gritó, pero esta vez era real. Sus ojos se abrieron de golpe. Y luego inmediatamente se cerró de golpe cuando su frente chocó con algo duro y muy humano. ¡Ay, Izuku! Inko gritó, tropezando hacia atrás y agarrándose la nariz. ¿Qué demonios? Los brazos de Izuku se agitaron salvajemente, las mantas se enredaron a su alrededor como zarcillos de esa misma pesadilla. Jadeó por aire, las lágrimas corrían por sus mejillas, pateando sombras que no estaban allí. Izuku, cariño, soy yo, soy Kazan. Solo soy yo. Inko lloró, arrastrándose de nuevo a la vista a pesar de la fresca flor roja en su frente. Se congeló. Parpadeó. La sombra se había ido. El dolor no lo era. No en su cuerpo, sino en algún lugar más profundo. Él la miró. Su madre. Su voz es estática, como el eco del trueno. Familiar. Real. Kazan. Susurró, con voz ronca. Sí, bebé. Solo un sueño, murmuró, atrayéndolo en un abrazo tembloroso a pesar de su cráneo palpitante. Estás bien. Estás a salvo. Y mientras lo abrazaba, todavía medio enredado en mantas y adrenalina, murmuró lo suficientemente alto como para que él lo escuchara. Maldita sea, chico. ¿Tienes una cabeza como un kaiju? Izuku abrazó su espalda a Kazan con toda su fuerza, enterrando su rostro en su hombro, los dedos temblando pero aferrándose como si fuera a desaparecer de nuevo. Inko jadeó. Y un abrazo de uno también, tosió. Los dos salieron de la habitación de Izuku, tomados de la mano. Izuku hizo una mueca al reloj. 7 AM. Se había perdido el amanecer otra vez. Por esta pesadilla. Verás el amanecer mañana, cariño, dijo Inko en un tono burlonamente feliz. Pero claramente estaba entrando en pánico. El cambio en Izuku fue demasiado repentino, demasiado brusco. Las pesadillas habían comenzado hace aproximadamente una semana. Por nada. Sin advertencia. Justo allí. Casi al mismo tiempo, Izuku había desbloqueado una nueva parte de su don, lo que ahora llamaba su forma de construcción de luz.
Había notado algunas cosas. Por un lado, el uso de la forma de construcción de luz hizo que las llamaradas de memoria solar fueran más frecuentes. Excepto cuando su adrenalina se disparó. Todavía no sabía por qué la adrenalina bloqueaba las visiones. Pozo, no bloqueado. Solo retrasado. Los recuerdos lo golpearían de una vez después. Una tormenta detrás de sus ojos. La última vez que sucedió, se había acurrucado en el suelo, gimiendo, pateando, agarrándose la cabeza mientras sentía que su cráneo estaba tratando de desenrollarse de adentro hacia afuera. Estaba agradecido de que Kazan hubiera estado allí. Ella le dijo que no usara su don, o al menos ese lado de su don, nuevamente por un tiempo. Apestaba. Pero tal vez tenía razón. Hizo 3 tazas de té. Uno para Izuku. Uno para ella. Y uno para la cabecera de la mesa, donde nadie se había sentado nunca. ¿Kazan? Izuku preguntó en voz baja. Levantando la vista de su té con una pequeña sonrisa herida, Inko miró a su hijo con ojos suaves y preguntó, ¿sí, querido? ¿Por qué pusiste una taza de té en la cabecera de la mesa? Nadie se ha sentado allí. Inko se interrumpió a sí misma, parpadeando confundida mientras miraba la taza de té. No lo sé. Izuku frunció el ceño. Este olvido en Inko también había comenzado hace una semana. Haciendo más de lo que se necesitaba, poniendo bebidas y comida al azar para nadie antes de parpadear y limpiarlo como si nada hubiera pasado. Inko miró fijamente su taza, frustrada. Ella no era del tipo olvidadizo. Nunca lo había sido. Pero últimamente, no podía negarlo. En el trabajo, se encontró mirando su teléfono durante los descansos, esperando una llamada que nunca llegó. En casa, se sorprendía a sí misma diciendo buenas noches a una habitación vacía. ¿A quién le faltaba? Todo fue tan confuso, tan frustrante. Fui alumno de IDE, por el amor de Dios, pensó Inko enojado. No puedo desmoronarme así. Kazan. Saltando de sus pensamientos, Inko sonrió una vez más. Sí, cariño. ¿Puedo ir a hablar con Higurashi-san? Inko hizo una mueca, pero asintió. Higurashi, la presencia en línea que siempre había estado ahí para Izuku, emocionalmente o de otra manera. Siempre había frotado a Inko de la manera incorrecta, pero ella les haría un flaco favor a Higurashi-san e Izuku al cortarlos. Habían encontrado consuelo el uno en el otro. Izuku asintió, levantándose de la mesa y llevando su taza de té al fregadero, lavándola. Le dio a Inko tiempo para pensar. Para tratar de averiguar qué estaba mal. Miró el anillo de bodas en su mano izquierda, mordiéndose el labio. ¿Con quién se había casado? Si no podía recordar, ¿por qué la idea de quitarse el anillo se sentía como una traición? ¿Por qué todo era tan difícil de recordar? ¿Por qué había una bolsa llena en su habitación con su nombre? Nunca dejaría a su bebé. ¿Por qué había un cepillo de dientes extra en su baño cuando nadie más lo usaba? ¿Por qué las fotos familiares estaban tan vacías ahora, cuando antes habían estado bien? Las lágrimas brotaron de sus ojos. La frustración, el terror de no saber, finalmente se abrió paso. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto realidad? Izuku caminó silenciosamente por el pasillo, giró a la izquierda y se deslizó hacia la sala de computadoras. La silla crujió mientras subía. Izuku hizo clic en las pestañas abiertas. Las redes sociales de Kazan, un hilo de DM con Mitsuki Bakugo, un informe de personas desaparecidas a medio llenar, y más que no quería mirar. Frunció el ceño. Se había olvidado de cerrar las pestañas de nuevo. Nunca solía olvidar. Solo una cosa más para agregar a la lista. Cerró la sesión de su perfil y se detuvo. Había 3 cuentas de usuario. Uno tenía un nombre, o algo, hecho de símbolos aleatorios. ¿Qué diablos? Murmuró Izuku. Sacudió la cabeza y chasqueó por su cuenta. Sacudió la cabeza, hizo clic por su cuenta y escribió su contraseña. Él no recordaba el significado. Family of 3 Virtual. Quizás ese era su sueño. Él realmente no lo sabe, de acuerdo. Lo que era real. Cuando la computadora inició su sistema, hizo clic en el navegador y presionó la página de foros de héroes guardada en sus marcadores. Inmediatamente, se dio cuenta de que sus DM habían sido bombardeados anoche, con docenas de dones que Higurashi-san quería que analizara. Sus ojos escanearon la lista. 30 nuevos dones. Entonces vio el último mensaje. Y se le cayó el estómago.
Higurashi, analiza todo esto en 4 días, o nuestras conversaciones terminarán. Las manos de Izuku se cernían sobre las teclas. ¿Por qué Higurashi-san estaba siendo tan duro de repente? Izuku pensó preocupado. Nunca antes había establecido plazos. Nunca hizo amenazas. ¿Fue algo que dijo Izuku? ¿O era algo que él sabía? Izuku hizo clic en el primer archivo Kirk. El video se cargó, el mismo sitio de siempre. Ese edificio abandonado a medio construir. No sabía dónde estaba. Tal vez en ninguna parte. Tal vez una zona de prueba. En la pantalla, una extraña figura levantó el brazo. Algo húmedo y reluciente salió disparado de su palma, una descarga de limo viscoso que golpeó la pared de concreto. Chisporroteó. No como el fuego. Como ácido. El concreto burbujeó. Alabeado. No lo suficiente como para colapsar, solo lo suficiente como para preocuparte. Izuku se inclinó. Los ojos se entrecerraron. Hasta ahora, siempre había sido la misma figura. Smoking negro. Camisa de vestir blanca. Mocasines. A veces guantes blancos. Siempre sin rostro. Siempre distante. El cabello era rubio decolorado, la única característica identificable. Luego vino el archivo 5. Una figura completamente diferente. Incorrecto. Todo mal. Las proporciones no eran humanas. La postura estaba apagada, como si sus articulaciones no supieran cómo asentarse. El cuerpo era negro, pero la cabeza no era una cabeza. Se curvaba como una cresta, elevándose en un amplio arco en forma de onda, que bajaba por los hombros como orejas gigantescas, plateadas por dentro. 2 pares de ojos. Los superiores brillaban de un azul profundo y desenfocado. La parte inferior permaneció cerrada. Donde debería estar una boca era una estructura estriada, parecida al maíz, segmentada, forrada con cuchillas plateadas que se doblaban hacia afuera como un collar. Sus hombros y caderas abultados, redondeados y anchos. Los brazos eran suaves. Las piernas estaban anudadas, llenas de baches, puntiagudas como raíces. Una estructura plateada de la caja torácica comenzaba en los pectorales y descendía, disminuyendo justo por encima de la entrepierna. Izuku retrocedió ligeramente. Parpadeó. Entrecerró los ojos. ¿Qué? Miró el nombre del archivo. Mefilas. ¿Qué es, Mefilas? Susurró. Incluso el fondo estaba mal. No es un sitio de prueba. No un laboratorio. Un horizonte negro. Árboles. Gente. Personas con armas y armas desenfundadas. Izuku presionó inicio. La pantalla palpitó una vez, almacenando en buffer. Entonces comenzó el video. Un grupo de soldados marchó por el bosque. Sin charlas. Solo pasos y tensión. Después de 1 minuto, el líder levantó una mano. Espera, dijo. Algo es. Y luego, sin previo aviso, apareció la criatura de la tarjeta de título. No se desvaneció. No caminó. Un fotograma no estaba allí. Al siguiente, lo fue. Mefilas. Todos los soldados recogieron sus armas. Armas. Peculiaridades. Pánico. La criatura habló, pero Izuku no pudo entender una palabra. No lo necesitaba. Los hombres claramente lo hicieron. Sus dedos apretaron los gatillos. Luego, en un movimiento que se sintió como un suspiro, Mefilas agitó una mano. Y desapareció. Los soldados gritaron, disparando al espacio vacío. Pero esa no fue la peor parte. Alguien gritó. Uno de los hombres en la parte de atrás cayó de rodillas, convulsionando. Su espalda se arqueó. Piel partida. Las crestas atravesaban su columna vertebral, crestas familiares. Cuerno. Antenas. Esa silueta de espalda de montaña, Neronga, susurró Izuku, con los ojos muy abiertos. Rebobinaba el video, buscando el momento en que comenzaba. Allí, el hombre ya encorvado, los músculos tensos, la sangre empapando su camisa mientras algo dentro se rasgaba hacia arriba. Las manos de Izuku temblaron. ¿Qué es esta criatura? Suspiró. El video continuó. Neronga rugió y se abalanzó, pisoteando a los soldados. El rojo manchó el suelo del bosque. Izuku se estremeció. Miró hacia otro lado. Luego se obligó a mirar hacia atrás. No era la primera vez que veía algo así, no de los archivos de Higurashi.
Pero esas muertes, esos habían estado limpios. Silencioso. Quirúrgico. Las víctimas nunca gritaron. Ni siquiera intentaron correr. ¿Por qué sería diferente ahora? Pasaron 2 días. Izuku apenas se dio cuenta. Durmió en fragmentos. Comía mecánicamente. Cada hora se desangraba en la siguiente mientras miraba video tras video, todos de Higurashi-san. Todo mal. Las imágenes no eran material de entrenamiento. No fue un análisis de Kirk. Se sintió mayor. Como imágenes de archivo de una guerra que nadie recordaba haber luchado. Y los nombres. Zarab. Ícaro. Baltam. Cada uno vino con un nuevo tipo de temor. El archivo de Zarab le puso la piel de gallina. No sabía por qué, no podía explicarlo, pero cuando se cernía sobre la uña del pulgar, una ola de náuseas lo recorría. Como si su cuerpo supiera algo que su mente había olvidado. El video comenzó con estática. Luego un vestíbulo corporativo, elegante, minimalista, anormalmente tranquilo. Un hombre con un traje gris apareció a la vista, charlando con una recepcionista. Y luego su rostro parpadeó. Se partió, solo ligeramente, como una máscara que se desliza sobre una piel desigual. La transmisión saltó y, de repente, el hombre desapareció, reemplazado por una criatura que se elevaba sobre el escritorio. El Zarab medía casi 10 pies de altura. Su cabeza tenía la forma de un pico montañoso dentado, plateado y brillante bajo las luces fluorescentes. Su cuerpo era de color verde oscuro, acanalado como una armadura de insectos, pulsando ligeramente en las articulaciones. Y su boca, Dios, la boca, era una abertura en forma de diamante en el centro de su cara, retorciéndose en un ritmo silencioso, como si estuviera respirando o pensando. La cámara cortó imágenes de seguridad nocturnas. La criatura estaba sentada sola en una oficina de la esquina, perfectamente quieta, vistiendo el traje del muerto. 5 días después, estaba muerto. Las imágenes del SSSP no mostraban el asesinato, solo las consecuencias. Una mancha de sangre verde plateada en el azulejo. Una ventana rota. Un equipo de limpieza con equipo de materiales peligrosos. El archivo Icarus se sentía más silencioso que los demás. No tan violento. No al principio. Pero fue el silencio lo que empeoró las cosas. Las imágenes eran crudas, sin trípode, probablemente capturadas por drones, a la deriva a través del vasto vacío azotado por el viento de la estepa euroasiática. Sin estructuras. No hay carreteras. Solo campos ondulados de hierba marrón dorada, que se extendían hacia el horizonte como el borde de un antiguo sueño. Y allí, en medio de todo, había una figura. Ícaro. Era más pequeño que los demás, de tamaño humano, tal vez de 6 pies de altura. Delgado. Casi frágil. Su piel era del color de la tiza, agrietada y descascarada en las articulaciones. Parches de azul tenue brillaban debajo de la superficie, pulsando con algo que se parecía a un latido del corazón. Sus brazos colgaban largos a los lados, demasiado largos, y sus manos eran inconfundiblemente, inquietantemente, humanas. 5 dedos. Uñas pálidas. Palmas arrugadas que parecían pertenecer a un trabajador de fábrica, no a un monstruo. Su cara era peor. Labios demasiado delgados. Sin dientes, solo encías canosas y rugosas. Ojos como agujeros, hundidos y vacíos. Izuku se inclinó, el corazón se desaceleró. ¿Por qué se veía tan extraviado? Entonces el suelo comenzó a temblar. Desde el otro extremo de la estepa, algo masivo se acercó. Un borrón de rojo y calor, su respiración de fuego proyectando largas sombras a través de la llanura. El kaiju Vanilla Izuku aprendería más tarde, era grotesco, rechoncho, de vientre redondo, con un cuello que se estiraba hacia arriba como un periscopio. Su cabeza era casi una broma, demasiado pequeña, demasiado alta, el hocico temblaba con cada respiración. Y de ese hocico salían gruesas gotas de llamas, encendiendo fuego a la estepa con descuido descuidado. Ícaro se volvió. Corrió. Al principio, tropezó, desequilibrado, con bajo peso, apenas por delante de las ráfagas de llamas del kaiju. Vanilla gritó, acelerando. El fuego surgió de sus fauces, encendiendo rastros de hierba detrás del Ícaro. El humo nublaba la transmisión de la cámara. Y luego, el Icarus se detuvo. Se congeló, a mitad de zancada. Cabeza baja. Hombros temblorosos. Izuku se estremeció. Algo estaba pasando. La criatura levantó la cabeza y abrió los brazos.
La luz corría a través de las grietas de su piel, pulsando más brillante con cada segundo. El exterior blanco y descascarillado comenzó a desprenderse, desintegrándose con el viento como cenizas arrastradas por una pira funeraria. Y luego comenzó a crecer. No sin problemas. No bellamente. Su cuerpo se estiró hacia arriba en sacudidas. La columna vertebral se agrietó, las extremidades se alargaron, los huesos se deformaron en su lugar más rápido de lo que el ojo podía seguir. Los brazos crecieron primero, extendiéndose hacia afuera como antenas. Luego el torso, luego las piernas, los pies se ensanchan en plataformas óseas en forma de raíces que se clavaron en la estepa. No rugió. Tarareó, una frecuencia larga y baja que sacudió la cámara del dron y distorsionó las imágenes. Ahora con más de 20 metros de altura, el Ícaro miró a Vanilla. Vanilla vaciló. Solo por un momento. Luego cargó. Ícaro levantó la mano. Y entonces, comenzó la luz. Pequeños rayos, docenas de ellos, brillaban desde su superficie recién formada. No láseres. No explosiones. Justo, rayos. Hilos parpadeantes de energía concentrada que golpearon el cuerpo de Vanilla desde todos los ángulos. El kaiju chilló, se retorció y salió disparado en la dirección opuesta, estrellándose contra la hierba ennegrecida por las llamas, gimiendo mientras huía. Ícaro no lo siguió. Solo se quedó allí, con los brazos aún en alto, mientras las últimas chispas se alejaban con el viento de la estepa. La cámara se acercó por última vez. Los ojos de Ícaro, pequeños, profundos, viejos, parpadearon lentamente. Luego su boca se movió. Sin audio. Sin traducción. Pero Izuku se estremeció. Estaba seguro de ello. Había hablado. A él. Y luego vino el archivo final. Baltan. Izuku no quería abrirlo. Pero lo hizo. Siempre lo hizo. El primer cuadro ya estaba mal. La imagen era granulada, de baja resolución, posiblemente analógica, como si hubiera sido grabada desde una videocámara vieja y transferida cuadro por cuadro. La lente parpadeó, la gradación de color enfermiza. Baltan estaba en el centro de una multitud. Pero nadie se movía. No la gente. No los animales. Ni siquiera los árboles del fondo. Los humanos estaban de pie a medio paso, con los ojos muy abiertos, los rostros tensos por el miedo, congelados, pero no estatuas. No sin vida. Los músculos se tensaron. Mandíbulas entreabiertas. Una mujer había dejado caer su bolso, pero aún no había tocado el suelo. Un perro colgaba a mitad de un salto, con las patas extendidas hacia algo fuera de la pantalla, los ojos salvajes de pánico. Izuku parpadeó. Su corazón dio un vuelco. No era que el tiempo se hubiera detenido. Era que todo se había detenido. Y en medio de eso, completamente quieto, estaba Baltan. No se movía como los demás. Caminó. Suavemente. Fluidamente. Como si perteneciera a este momento muerto. Sus garras eran largas, cilíndricas, de aspecto mecánico, conectadas en los codos por tendones segmentados que silbaban débilmente en el micrófono. Su torso estaba blindado con placas oscuras, parecidas a las de los insectos, y sus piernas eran inquietantes, de forma completamente humana, inquietantemente, lo que le daba al resto de su cuerpo alienígena un extraño borde de Skinwalker. Su cabeza tenía una V de corte profundo, listones horizontales que corrían por la cara como la interpretación de un insecto de una máscara. Sus ojos, enormes, amarillos, casi brillantes, nunca parpadearon. Pero lo que más llamó la atención de Izuku fue que no dio señales de pensar. Sin curiosidad. Sin rabia. Sin advertencia. Se movía con una precisión que decía que no necesitaba emoción. Se acercó a una de las personas congeladas, un hombre que se había desplomado sobre una rodilla, atrapado en medio de la caída. Baltan levantó una garra. Hubo un destello de movimiento, demasiado rápido para procesarlo. El brazo del hombre golpeó el pavimento. Baltan abrió la boca. Y alimentado. En el interior, las mandíbulas no eran como las mandíbulas de otros kaiju. Eran industriales, con hileras de dientes metálicos giratorios que giraban en espiral hacia adentro como una sierra de túnel. Izuku pensó en máquinas de moler. Compactadores de basura. Algo destinado a reducir, no a devorar. La extremidad desapareció en segundos. Luego vino la falla. La pantalla se deformó. Corte de sonido. El video tartamudeó como un archivo corrupto.
Izuku se inclinó hacia adelante. Baltan se estremeció. El siguiente fotograma. Dividir. Baltan yacía en dos pedazos, perfectamente cortado por la mitad desde la cabeza hasta la ingle. Las chispas se rompieron y se arquearon a lo largo de los bordes del corte, delgadas, irregulares, anormalmente precisas. A su alrededor, la multitud se había ido. La bolsa. El perro. La mujer. El hombre. Toda vida congelada se había desvanecido. Y en su lugar, solo estático. Pero en medio de esa estática, durante exactamente un segundo, Izuku vio algo más. Una forma. Una figura. No podía describirlo. Ni siquiera podía imaginarlo después. Todo lo que sabía era que en el momento en que apareció, algo primordial en él gritó. Su garganta se apretó. Sus pulmones olvidaron cómo respirar. En el momento en que apareció la figura estática, el don de Izuku estalló. Solo por un segundo. Lo suficiente para que la habitación se oscureciera. Y luego terminó el video. Izuku se sentó allí, con los ojos muy abiertos. La pantalla se había vuelto negra. Y sus pesadillas regresaron. ¿Pero realmente te habían dejado? Izuku se preguntó a sí mismo. ¿Continuará?